Ya hemos dicho que hemos sido puestos en la tierra para reinar y para gobernar. Pero hay que hacerlo real en nuestra vida, que no sea solo una teoría de decir, sí, es que dicen que Dios tiene todo el control, pero yo mando aquí. Tenemos que reconfigurar esta parte de administrar nuestra vida en la tierra, sí cediéndole todo el control a Dios. Y eso es abandonarnos en Él y decir, pues tú, ¿no? Ahí tú, ahora sí que ahí tú, a ver cómo se resuelve esto. Yo solamente, Salud, quiero ser obediente, solamente quiero agradarte a ti y enfocados en eso, enfocados en ser obedientes y agradar a Dios, y eso es lo único que Él espera de nosotros, no que andemos queriendo tener el control de todas las cosas. Entonces, yo sé que es difícil porque a mí mismo me cuesta trabajo y creo que a la mayoría de nosotros, porque nuestra tendencia es eso, a querer controlarlo todo y sentirnos dueños de nuestra propia vida. Pero cuando hemos elegido el camino de Dios y hemos elegido seguir a Jesús, pues eso tiene que cambiar. No podemos seguir siendo y actuando de la misma manera como actuábamos antes, teniendo todo el control. Tenemos que modificar eso en nuestras vidas, en la realidad. Pero a partir de que tú empiezas a creer en Dios, pues lo que Él espera es que verdaderamente eso se haga efectivo en tu vida y le empieces a creer diciendo, pues sí te creo a tal grado de que no sé qué va a pasar y no quiero tener la información de todo. Y hoy va a ser una sesión interesante porque estamos hablando ya se habló la semana, bueno, el último estudio que tuvimos acerca del nacimiento de Jesús y cómo lo recibieron María, cómo lo recibió José, cómo lo recibieron los pastores. Hoy vamos a concluir un poquito esta parte de cómo lo recibieron los sabios de Oriente, que son todo ese grupo inicial que tuvieron contacto primero con Jesús cuando fue su vida humana aquí en la tierra y cómo lo recibieron. Pero después hay lagunas de años, o sea, no hay mucha información que les voy a compartir acerca de sus etapas de vida en la tierra. Prácticamente de los 0 años a los 30 años hay chispazos así como salpicadas de la vida de Jesús. Y tú puedes decir, pues sí, entonces ¿dónde está toda su niñez, toda su juventud? ¿Qué hizo? Todo lo que pasó con Jesús, quiero saberlo. Pero entonces, si no está en la Biblia, es que no tenemos injerencia en eso. No es nuestra incumbencia, prácticamente. Y vamos a ver qué sí hay de Jesús en esa etapa inicial de su vida aquí en la tierra, para quedarnos con eso, pero debemos de quedarnos tranquilos de que lo que hay de Jesús de ese tiempo para acá, para antes de empezar su ministerio, que es cuando viene mucha información, los últimos 3 años de su vida, que son de los 30 años a los 33 años, es cuando prácticamente el Nuevo Testamento, todos los evangelios hablan y hablan y hablan de todo lo que se empezó a hacer de Jesús en su ministerio, pero antes de eso hay muy poca información. Entonces no entremos en ansiedad ni en angustia de que por qué no hay toda esa información. Este, es interesante esto porque no sé cuántos han visto el ejemplo de creadores de videojuegos. Si tú vieras un creador de un videojuego y él te ofreciera la posibilidad de tener información de cómo ha sido creado ese videojuego y las reglas del juego y qué implica y qué hay detrás y cosas que no han sido reveladas a los jugadores, y tuvieras la opción de decir, pues quiero hablar con el creador del videojuego o hablar con el jugador más experto de ese videojuego, ¿a quién elegirías? Al creador, ¿no? Porque él sí sabe todos los secretos que ni el mejor jugador que ha jugado y jugado y jugado y jugado ese juego lo sabe. Porque no se sabe cosas que a lo mejor el creador le puso ahí y dijo, le voy a poner esto, pero no es un secreto, no se los voy a decir. ¿Por qué? Porque es parte de lo que él creó. Así Dios creó este mundo y formamos parte de esto. Entonces, imagínate, hoy tenemos la elección de juntarnos con el creador de esta vida en la que él diseñó y creó todo. A mí me ha sorprendido muchísimo cómo Dios diseñó el plan de Jesús para salvar al mundo.
y todo lo que generó a través de Jesús y todo lo que hizo y todo. Y es interesante, el otro día platicaba con mi papá porque le decía, a ver, pero si el objetivo de Dios era que Jesús viniera y diera su vida, pues ¿por qué no dejó que Herodes a los 3, cuando mandó matar a todos los niños, pues ya lo matara ahí ya? De todas maneras el chiste era que Jesús viniera y muriera, ¿no? Pero el plan de Dios era que Jesús tuviera una experiencia humana. Por eso es que permitió que él viviera 33 años en esta tierra, con varios objetivos. Si no es que lo hubiera matado inmediatamente y ya, dio su vida, se cumplió, entregó su sangre, todo sí, perfecto. Pero había algo más que Dios nos quería enseñar y es lo que queremos acercarnos nosotros a esas verdades del creador del videojuego que nos puede revelar y que a lo mejor no viene todo escrito aquí. Como en las reglas del juego, del videojuego, tú puedes decir, pues ya leí las reglas y dice que hay varios niveles y que hay esto y que hay lo otro y te revelan cierta información. Esa es la Biblia para nosotros. La información que Dios quiere que sepamos de Él es la Biblia para nosotros. Sin embargo, hay secretos que Él dice ahí. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces todavía Dios nos puede revelar sobre su misma palabra cosas de lo que no se sabe, de lo que no se sabe. Ahora Él conoce nuestros corazones y si lo hacemos por morbo o porque vamos a vender la información a alguien más o X cosa, pues va a decir, pues no te doy nada, ¿no? No te revelo nada. Pero si Él sabe que esa revelación que te va a dar extiende su reino en esta tierra, Él te va a contar sus secretos y te va a dar información para que tú actúes en lo que Él te mande. ¿Sí? Entonces es interesante este juego de la vida, esta vida en la que estamos, porque estamos digamos, en manos de Dios. En manos de Dios, el creador de todo, el creador de las cosas. Entonces yo sí me quiero juntar con el creador del videojuego para entender más cómo funciona esto. Ahora, ¿a quién le va a ir mejor en el videojuego? Al que tiene menos información o más información de cómo el que lo diseñó pensó en este videojuego. Al que tiene más información y al que se ha acercado más con el creador del videojuego. Porque entonces él puede decir, es que yo sé que hay un caminito por acá. Yo sé que hay un siguiente nivel. Yo sé que hay esto. Yo sé que hay lo otro. Porque te lo dijo el creador. Te lo dijo el que diseñó todo esto. Pero si tú no te acercas, o la gente que decide no acercarse a Dios o no creerle, pues vive en la total ignorancia y también en la experimentación a ver qué pasa. O sea, como cuando empiezas a jugar un videojuego nuevo y no te leíste las reglas ni nada, pues te vas metiendo ahí, de repente ya te mataron en 3 patadas y luego te salió un monstruo por allá o te salió esto otro, y entonces vas experimentando sin orientación de nada ni de nadie porque te vas dando cuenta. Y así es la vida. Si tú decides no seguir a Dios, entonces es esta elección de decir, pues yo me experimento a ver qué tal me va. Y pues y si solo haces caso de ti, de lo que tú piensas, pues avanzas lo que tú alcances a avanzar en esta vida. Pero si tú pones atención en el creador de todo, entonces estás conectado al que diseñó toda la cosa y tu propósito crece en esta tierra y logras alcanzar lo que no alcanzan los otros, porque los otros no saben lo que tú sabes. Entonces somos privilegiados de tener acceso a esto, y tu decisión de seguir a Jesús y de elegir a Dios te da la posibilidad de aprender todo esto que otros han decidido no, y se limitan en su experiencia humana. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por abrir su corazón a conocer a Jesús, porque en Él tenemos muchos secretos que todavía nos falta descubrir. Entonces, vamos a ver hoy la niñez y juventud de Jesús, que como les digo, son poquitas las cosas que sabemos de eso, pero relevantes. Entonces, para concluir un poquito de lo que estábamos viendo la sesión anterior, vamos a cerrar con lo de los sabios de Oriente. Mateo 2 del 1 al 18.
Este es un poquito de cómo los sabios de Oriente. ¿Cuántos hemos vivido a veces confundidos por la mercadotecnia? Porque conocemos a los sabios de Oriente como los que, los reyes magos o los santos reyes. Y decimos que son ¿cuántos? Tres. ¿Y que se llaman? Entonces tú debes de ser claro en decir quiénes eran los que vinieron a traerle oro, incienso y mirra. ¿Por qué dicen que eran tres? Pues porque eran tres regalos o tres tipos de regalos, pero no dice cuánto era de cada cosa. Pero oro pudo haber sido costales y costales y costales de oro y a lo mejor tres no alcanzaban para traerlos. Sabios de Oriente se refiere a que podrían ser muchos o unos pocos, pero no nos importa. O sea, eso no es relevante. Lo relevante es que no te pierdas tú en lo que todos nos perdemos en creer que Melchor, Gaspar y Baltasar. No podemos perdernos nosotros como cristianos, como creyentes, como sabedores de Jesús en todo lo que se dice por ahí. Entonces vamos a ver que sí se dice en la Biblia, que es el Mateo 2, 1 al 18, que es los visitantes del Oriente. Dice: Jesús nació en Belén de Judea. ¿Sí estamos ahí? Sí. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Entonces, una diferencia aquí es que ellos fueron guiados por la estrella. Y algo que resaltó muchísimo y que le retumbó en los oídos a Herodes, que era el rey en ese momento, en este tiempo, en el reinado de Herodes, pues era que alguien venía a preguntar por un rey. Es como si dijeran, oye, a mis papás: oye, vengo a preguntar por los papás de Álvaro Pereira. ¿No te quedarías así como de, espérate tantito, pues, ¿y nosotros qué somos, no? ¿Qué somos? No? Entonces el rey era así de, oye, rey, venimos a preguntarte por el rey de los judíos. Al mismo rey. Pues imagínate cómo se ha de haber quedado así. Espérate, pues si yo soy. ¿Cómo que el rey? Pues yo soy. Pero ellos estaban buscando a Jesús, al rey de los judíos que acaba de nacer. Porque ahí Herodes se sintió, pues digamos, desplazado o sustituido, porque pues de repente es pues el verdadero rey, ¿no? Tú eres como de chocolate o aquí estás pintado y nosotros andamos buscando. Sí, dice ahí en donde en el 3, cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente. O sea, eso fue así como un descontrol. Dice, espérate, espérate, ¿cómo que el rey? Pues si yo estoy aquí pintado o qué, pues yo soy el rey, humanamente. Pero entonces ellos, estos sabios, ya estaban viendo que lo espiritual. Lo espiritual. Entonces Herodes obviamente pues no veían más allá de sus narices y él pensaba que él sí gobernaba y que él tenía todo el control y que él era el rey. Y entonces dice, profundamente igual que todos en Jerusalén. O sea, ni el rey ni toda la gente que estaba ahí en Jerusalén entendía de qué estaban hablando estos señores. Y entonces en el 4 dice, mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros a la ley religiosa y les preguntó. Es decir, convocó rapidísimo a su gabinete y dijo, vénganse todos los que me asesoran, todo mundo, porque pues, andan diciendo que hay un rey nuevo. ¿Y cómo es posible? Eso no lo voy a permitir. ¿Cómo que un rey nuevo en la tierra, no? Y entonces les preguntó a estos principales sacerdotes, maestros de la ley religiosa, y les dijo, a ver, ustedes que predican y que andan, que según saben mucho de la palabra, ¿dónde se supone que nacería el Mesías? Díganme. Entonces ahí vemos una muestra de lo que estábamos hablando hace un momento, de la ignorancia humana. Y el rey se supone que era una persona no ignorante. Se supone que es alguien letrado y cosas así. Pero aquí está demostrando ignorancia total. Entonces tú podrás decir, yo no tengo una carrera, yo no tengo una maestría, un doctorado, pero de la palabra me sé todo. Y eso es lo que importa. Porque todo lo demás, dice Pablo, es vanidad. Y se los digo yo que he estudiado
a morir. Cosas y carreras y maestría y otros cursos y doctorados y todo eso es basura, como lo dice Pablo, ¿no? Es bonito para el humano darte un logro cada vez que ganas un diploma, un título, un reconocimiento y, y, y está bien. Sin embargo, lo que no está bien es que nos perdamos ahí y que de repente todo eso sustituyamos a Dios por todo eso. Y de repente nuestra carrera se vuelva nuestro Dios, nuestro trabajo, nuestros logros humanos. Entonces todo eso debe ser, cuando nosotros elegimos el camino de Dios, pues sustituido. Sí, está bonito, lo podemos hacer y Dios nos va a conceder peticiones de nuestro corazón, pero que no nos perdamos nosotros ahí en dándole todo el lugar a eso que humanamente podemos conseguir. Entonces, bueno, regresando, este señor no tenía idea de lo que decía la palabra acerca del Mesías, por eso mandó llamar a todos estos que sí sabían de lo que decía la palabra y dice: ¿dónde se supone que nacería el Mesías? Díganme, porque andan diciendo, estos señores que acaban de llegar andan preguntando que dónde está el rey. Y entonces le dicen: en Belén de Judea. Le dijeron: porque esto es lo que escribió el profeta. Y en el 6 dice: y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Esa fue la respuesta de los sacerdotes y todo a Herodes. En el 7 dice: luego Herodes convocó a los sabios, o sea, a los sabios de Oriente, a una reunión privada y les dijo por medio de ellos, se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. O sea, Herodes totalmente perdido, ni sabía dónde iban a ser, ni sabía cuándo iba a suceder, ni qué ya había sucedido. De repente le cayó así toda la información y descontrolado completamente. Entonces, Herodes es un ejemplo de lo que no queremos ser, porque está descontrolado, está ignorante, está perdido completamente y a veces nuestra vida es así. O sea, no tenemos ni idea de qué está pasando en lo espiritual. Esto estaba sucediendo en lo espiritual. Y este señor Herodes estaba más enfocado en lo físico, que sí tenía el control de su reino, en lo físico, pero de lo espiritual no tenía idea y todo lo tenía fuera de las manos, descontrolado. Entonces, cuando vio que se le estaba saliendo del control la situación y dijo: no, pero si yo soy el rey aquí, yo tengo el control de todo, ¿cómo es posible que alguien empiece a descontrolarme el reino? Pero estos hablaban de lo espiritual. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados en la parte espiritual, concediéndole todo el control a Dios. Concediéndole todo el control a Dios. Entonces es cuestión de practicar, humanamente practicar, porque no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a tener el control. Entonces, estábamos en el 7. Entonces, el 8 dice: entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. O sea, vayan y háganlo. O sea, políticamente él, como bien adiestrado, les dijo: qué bueno que ya vienen buscando al Mesías, a este rey, perdón. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme en dónde lo han encontrado, para que entonces yo vaya y también lo adore. Engañoso y farsante. Puros cuentos chinos, otro cuento chino también. Lo bueno es que estos eran sabios, no eran como yo así de... Eran sabios, entonces ellos lograban ver. Le han de haber dicho: sí, Herodes, ahorita venimos. Ahorita regresamos, sí, chucha. Bueno, entonces, bueno, vamos al 9. Después de esta reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén. Iban delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño, a su madre María,
y se inclinaron y lo adoraron. Y lo adoraron. ¿A quién? Al niño. No dice que a María, no dice que a José, no dice que a nadie más, sino a Jesús. Tenían claro, estos sabios tenían claro a lo que venían, porque pudieron haberse confundido en el camino, como humanos que eran también, y haber dicho, pues venimos a adorar a la familia santa, o a la santa familia. Pero aquí el que importaba era uno. Sí, Dios había usado la vida de María, Dios había usado la vida de José, y había una familia que había traído esta bendición a la tierra. Pero al final ellos vinieron a adorar a uno, y ese era Jesús. Entonces aquí es no perdernos nosotros, no perdernos. ¿A quién estamos adorando y a quién venimos a adorar y a quién venimos a buscar? Pues no al hombre. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a una religión o a alguna congregación o a algún lugar pensando en que en los hombres está la respuesta? Y nos confundimos y terminamos adorando, venerando hombres, creyendo que en los hombres hay la salvación. Y no, aquí está muy claro a quién tenemos que adorar. Y es a uno solo, que es Jesús. Y que no nos perdamos de eso, que no nos perdamos, porque es muy fácil que de repente ya terminamos pues hasta haciendo más por la familia y por otros, y Jesús, sí, ahí se quedó, ¿no? A un lado, y nos perdemos fácilmente. Entonces, cada vez que tú te caches perdiéndote en tu adoración, es decir, sustituyendo tu adoración a Jesús por admiración superior hacia alguien más, sea cualquier persona o lugar, pues ahí tienes que recapacitar y decir, yo vengo a adorar a Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque el hombre, dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre, porque somos hombres, y entonces decepcionamos, porque nos equivocamos, fallamos, somos imperfectos. Entonces, cuando tú vienes con una expectativa de adoración sobre cualquier hombre o persona o lugar y se equivoca, tú te quedas como diciendo, yo ya no creo yo ya no quiero, porque aquí me defraudaron, aquí me engañaron, porque muchas veces nuestra expectativa está puesta en el hombre. Entonces tú, cuando te caches, porque nos pasa a todos, cuando te caches que de repente estás poniendo demasiada confianza en alguien, en un hombre, recapacita y no olvides lo que hicieron los sabios de Oriente. Venimos a adorar a Jesús, y no importa lo demás, no importan los demás, lo imperfecto de los demás que están ahí, ¿sale? Dice, vinieron a adorar al niño, inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra, que es ahí donde les decía, pues narra 3 regalos, pero no eran solamente 3. Aquí narra que ya está en una casa, ya en un pesebre, como lo vieron en la sesión pasada, que donde nació Jesús fue en un pesebre, sino aquí habla de una casa y habla que es de niño. Entonces se supone, o sea, esto es suposición humana, que ya no estaba tan bebé, o sea, que pasó un poco de tiempo para que estos sabios, 2 años, para que ellos llegaran a este tiempo, ¿no? Entonces, esta escena que nos pintan a veces del nacimiento de Jesús, donde está todo el mundo ahí congregado al mismo tiempo, en el mismo lugar cuando Jesús está en el pesebre, pues no es tan verídica. Más bien este momento sucedió un poco más adelante, ¿sí? Bueno, y luego ahí dice en el 12, cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra, ¿qué? Por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes, porque pues los estaba engañando. Lo que Herodes quería saber era que le revelaran dónde estaba Jesús para ir a darle cuello, porque estaba diciendo, ¿cómo es posible que anden diciendo que este es un rey si yo soy el rey aquí? Entonces él quería deshacerse de el niño Jesús.
Pero bueno, los sabios fueron sabios, escucharon la voz de Jesús, de Dios, y al final se fueron por otro lado y ya no regresaron a ver a Herodes. Luego, a partir del verso 13, comienza la niñez de Jesús. A partir del 13, donde dice: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Dijo el ángel: quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces esta revelación le vino a José, y José, como era, la verdad es que era muy obediente, porque, o sea, al haberse casado así nomás porque sí, y dice, ay, pues obedece. Entonces esto pues no era la excepción, recibe la revelación y ahí va y obedece. Luego el 14 dice: esa noche José salió para Egipto con el niño. O sea, José era obediente, pero era rápido también en actuar. Y imagínate las luchas que tenía José para obedecer. Era así como de, ay, otra locura, otra cosa. Pero él sí estaba abandonado, y el control, ahí se ve un ejemplo de alguien que le suelta el control a Dios. Porque aquí donde dice: y José le dijo a Dios, pero esto, pero lo otro, y puso sus propios planes. Aquí no dice nada de eso. Esto es abandono y dejarle a Dios el control de todo. José es ese ejemplo. Por eso Dios se agradó de José y María para que fueran los padres terrenales de Jesús. Porque eran obedientes y no ponían peros y no se resistían en su voluntad. Porque posiblemente, muy seguramente, su voluntad de José era: pero si ya estamos aquí, ya encontramos un lugarcito, ya tenemos casa, ya tenemos, y ahora ahí vamos para otro lado. O sea, podría haber puesto 1000 peros. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida le ponemos 1000 peros a Dios sobre lo que Él quiere en nuestra vida y su voluntad? Porque no nos parece que son buenos planes, o porque no entendemos las reglas del juego y estamos queriendo jugar a nuestro antojo y decimos: es que es por aquí, es que yo me quiero ir por aquí, es que me parece que por aquí voy a encontrar algo bueno, y me parece que mi propósito es por aquí. Y estamos cómodos, o estamos cómodos, y de repente el que Dios te incomode es como decir: salte de ahí, muévete, levántate, como le dijo aquí el ángel a José: levántate y muévete. Entonces es como José, estar atentos a lo que Dios dice, ser obedientes y no ponerle peros, no decir pero, oye, o tratar de, ¿cuándo ven aquí a José negociando con Dios? Oye, ¿qué te parece que mejor, en vez de irme a Egipto, pues yo creo que mejor me puedo ir a otro lugar, porque pues fíjate, ahí tengo familia, en Egipto no tengo a nadie? ¿Cuántas veces nosotros andamos inventando con Dios este tipo de cosas y le queremos negociar cuando Él te está diciendo: es aquí, es por aquí, es por esto? Y tú, con tu voluntad, con tu santa voluntad, o no sé si sea santa, pero con tu voluntad, quieres hacer lo que tú quieres. Entonces, la reflexión es grande en el sentido de cómo estamos conduciendo nuestra vida, porque dijimos, estamos conociendo a Jesús, pero para hacerlo práctico y vivo en nuestra vida, no solo a un Jesús histórico en el que aprendemos a Jesús. Pues sí, esto yo ya me lo sabía, pues si tengo 44 años recibiendo a los sabios de Oriente en mi casa con mi regalito cada 6 de enero, pues yo ya me sé esta historia. Pero tiene que ser vivo. Tiene que ser vivo en nuestra vida. Y esto es la palabra viva en nuestra vida. Entonces, José no negoció con Dios. José solamente obedeció. Obedeció y se paró y se fue a Egipto. ¿A dónde? ¿Tú crees que tenía idea? O sea, él no, desde donde estaban, no pudo haber abierto Airbnb, ¿cómo se llama el otro? Despegar.com, o para decir, a ver, ¿cómo? Desde ahí, todo, no pudo haber hecho eso de decir: pues sí, Dios, déjame organizo ahorita todo el plan, a ver a dónde voy a llegar, con la familia, amigos, conocidos. Pues no existía nada de eso. Era fe completamente. Confiar en Dios completamente. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros hoy. Que cuando Él nos da una instrucción, entonces podamos ser obedientes a ese grado de no cuestionarlo, no dudar,
de que Dios nos está mandando y sin tener la certeza de nada. ¿De a dónde voy a llegar? Porque esa es la fe activa. ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué sigue? ¿Quién me va a estar esperando allá en Egipto? Nada, es simplemente le suelto el control. Yo no tengo el control de nada, yo te obedezco y hago tu voluntad. Y Dios te usa. Así es como funciona. Así es como funciona. Entonces, es difícil humanamente porque ya les dije, estamos acostumbrados a tenerlo todo controlado. Pero si es tu decisión, es cuestión de practicar, de practicar. Entonces dice ahí, esa noche José salió de Egipto con el niño y con María su madre y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así, a ver, aquí tengo otra pregunta, otra cuestión que me nace. ¿Cómo sabía hasta qué momento quedarse ahí? No había internet. Hoy puedes decir, pues cuando el internet, el Twitter me diga que se murió Herodes, pues ya, le avanzo. ¿Cómo rayos se iba a enterar? ¿Hasta qué momento? Sí. Aquí el punto es que José mantenía una constante comunicación con Dios. O sea, no había interrupción entre Dios y José. O sea, era siempre estar pendiente de las instrucciones. No quedarse con, es que me dio una instrucción y pues ya me desconecto y sigo haciendo mi vida y hay Dios que se organice la suya y yo la mía. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso actualmente? Que si recibimos una instrucción o estamos atentos, tenemos que estar atentos de la siguiente instrucción y del siguiente paso. Si es que ya obedecimos el primero, ¿no? Si no, pues ahí estamos. Hay que obedecer primero el primer paso y después atentos a la siguiente instrucción. Atentos a la siguiente instrucción porque, pues, ¿quién le reveló? ¿Quién le dijo hasta que Herodes muera? Te quedas ahí. Tuvo que haber tenido información del ángel otra vez. Así como le fue comunicando muchas cosas a José, así le debió de haber comunicado el ángel, ya, muévete, ya, ahora sí ya murió. Que aquí dice, así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta de Egipto, donde dice el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Por eso es que me encanta este plan de Dios, el plan de venir humanamente, porque Él mismo diseñó de cómo y de dónde y para dónde, ¿no? O sea, dijo, voy a nacer en Belén, pero me van a llamar de Egipto y luego van a decir que soy de Nazaret. A ver, resuélvanme esa. O sea, sí le tuvo que haber echado coco para decir, ¿cómo voy a diseñar todo este plan para que funcione? Entonces el tema es, Jesús nació en Belén, pero luego lo llamaron ¿de dónde? De Egipto, porque se tuvo que ir por esta razón. Y después de ahí vivió ¿en dónde? En Nazaret, y creció en Nazaret. Entonces ahí está aislado toda la cosa. Y todo eso ya estaba escrito desde antes. Y esto fue para que se cumpliera todo lo que los profetas habían ya dicho. Entonces es emocionante saber que tenemos un Dios súper brillante. O sea, que haya creado todo esto fantástico y que nos deje verlo y que formemos parte de su plan y que hoy nos diga, tú eres parte de esto. Hoy tú formas parte de este plan por elección, porque tú lo has elegido, porque tú has decidido que creerle a Él, porque Dios es para todos. El anhelo del corazón de Dios es que todos le creamos, pero ¿de quién es decisión que esto suceda? De que tú formes parte de este plan, de cada uno de nosotros. Atentos. Bien, luego el número 16 dice, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, imagínate cuando se enteró, no, pues estos ya están en su casa y tú sigues esperándolos aquí a que vuelvan a decirte según dónde nació el rey, y los otros ya se habían ido. Pues se puso como loco, ¿no? Se puso, bueno, no como loco, dice aquí, se puso furioso, se enojó. Yo me lo imagino como loco aventando todo y así diciendo. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, o sea, él supuso, empezó a suponer, Herodes
envió soldados para matar. Fíjense la locura de este señor. Como no tuvo información certera de dónde había nacido Jesús y dónde estaba Jesús, dijo, como no sé, entonces yo voy a agarrar y mátenme a todos los niños menores a 2 años. Dime tú si no es una locura, con tal de matar a uno. Pero como no sabía dónde estaba, maten a todos. Qué hombre tan perverso, ¿no? Entonces fíjate, las características de Herodes: era ignorante, era poco instruido, no sabio en sus decisiones, y aparte de aquí era perverso, porque sus planes, lo que él creó para esto fue matar. Un instrumento de Satanás. Entonces Dios nos libre de actuar como Herodes en la ignorancia, en la perversión que tenía este hombre. Pero bueno, eso decidió ahí. Y dice: Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías, porque también esto ya estaba escrito. No era coincidencia que este señor hiciera esto que estaba haciendo. Dice: en Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Ya se sabía, Dios ya sabía que iba a existir esta matanza de niños. Y hoy que estamos en este mundo viviendo muchas situaciones complejas, donde dices: ¿por qué hay tanta maldad en la tierra en este tiempo? Ya está escrito que en la tierra abundará la maldad. ¿Qué nosotros podemos hacer ante algo que ya está escrito? Pues lo que hicieron aquí los sabios, obedecer. Lo importante es que si tú sabes lo que ya está escrito, entonces tú estás más orientado hacia lo que debemos de hacer. Cuando no tienes idea de lo que está escrito, entonces andamos dando tumbos y perdemos el juego, porque no estamos atentos de las reglas del juego. Las reglas del juego ya están escritas. Ya está escrito en la palabra lo que va a suceder. La venida de Jesús, la segunda venida, todo esto que vamos a ir viendo ahora, hacia dónde vamos, eso ya está escrito. Y nosotros tenemos que estar preparados y atentos, porque en cualquier momento puede suceder. Entonces todas estas cosas ya estaban escritas y nadie las podía ya evitar. Al final era cuestión de identificarlas y decir: no podemos, por ejemplo, hoy no podemos evitar toda esta maldad que está sucediendo en el mundo. ¿Qué sí podemos hacer? Identificarla y decir: esto ya está escrito. ¿Y qué nos corresponde hacer? Nosotros estamos aquí para extender el reino de Dios en la tierra. Entonces, lo que tenemos que hacer es que menos almas se pierdan y más personas vean la luz y crean en Jesús, porque en Él es donde tenemos la salvación. Es en el único que podemos tener la salvación, y eso es lo que nos corresponde hacer. Y bueno, concluimos donde dice el 19. Sí, ¿verdad? Dice: cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, que es lo que estábamos diciendo ahorita, Abril, en Egipto, y le dijo: levántate, dijo el ángel, y lleva a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces, la constante comunicación y conectados con Dios es básico, indispensable para recibir las siguientes instrucciones. No te puedes quedar solamente con la primera instrucción recibida por Dios. Ya un domingo lo platiqué con ustedes sobre Abraham e Isaac. Cuando Dios le dice a Abraham: mata a tu hijo, esa fue la primera instrucción. Y va y obedece. Pero después vino una segunda instrucción, que fue: detente y no lo hagas. Pero ¿qué tuvo que pasar en ese tiempo? Pues que Abraham estaba todo el tiempo preguntándole:
Dios, ¿estás ahí? Dios, sí lo hago, Dios sí, todo el tiempo, para saber si seguía esa instrucción de mata a tu hijo. Y si se le hubiera caído el wifi en ese momento y se desconecta de Dios, se acaba con la vida de su hijo, porque él iba a obedecer. Por eso es la importancia de mantenernos conectados con Dios y no desconectarnos ni un segundo, porque en cualquier momento las instrucciones de Dios cambian y tú estuviste conectado o desconectado, fuera de línea o en línea. Y entonces el 21 dice: entonces José se levantó otra vez obediente, sin chistar, sin cuestionar. ¿Y qué hizo? Regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, porque ya se había muerto Herodes, pero el que heredó el reino era el hijo de Arquelao. ¿Y tú qué crees que Herodes no le ha de haber dicho antes de morir? Me encuentras a ese y algo haces. ¿Quién sabe qué instrucciones le darían? Entonces José tuvo miedo de ir ahí. Y entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea y después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Y así fue como se cumplió. O sea, esta situación que pasó ahí no fue tampoco casualidad, porque así se cumplió lo que decían los profetas, donde habían dicho: lo llamaremos ¿qué? El Nazareno. ¿De dónde tenía que haberse llamado Jesús Nazareno si había nacido en Belén? No le tenían que decir el Beleno. No era Beleno, era Nazareno. ¿Por qué? Porque al final él vivió en Nazaret. Por esta razón, por la razón en que José tuvo miedo y el ángel le dijo: vete para la región de Galilea y te vas a Nazaret. Ya no regresas a Israel. Entonces está interesante el plan ahí, pero la clave estuvo en la obediencia de José, en mantenerse conectado todo el tiempo y en ceder su control. No cuestionar a Dios, no negociar con Dios, no simplemente obedecer y decirle: tú eres el que tienes el control y tú haces todas las cosas.